Josué, capítulo 1. Vamos a terminar de estudiar hoy el capítulo 1 del libro de Josué. Vamos a estudiar del verso 10 hasta el verso 18, que es donde termina este capítulo. Y básicamente vamos a ver tres cosas como principales, ¿no? Al inicio vamos a ver cómo Josué habla hacia el pueblo, o sea, como después de que la semana pasada veíamos cómo Dios habla a Moisés, ahora Josué habla al pueblo. Vamos a ver después cómo el pueblo como vive una promesa que se había hecho desde Números capítulo 32, y vamos a ver al final cómo el pueblo ahora responde a Josué, cómo el pueblo habla a Josué. Entonces, si tienes tu Biblia, por favor, en Josué 1, y si tú no tienes una Biblia, por favor, levanta tu mano, y con mucho gusto Tania te va a prestar una para que puedas seguir la lectura. Por acá, Tania, gracias. Entonces, Josué capítulo 1, acompáñame a leer versos 10 y 11. Entonces dice así: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento, y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres bueno, eres fiel, eres misericordioso y estás tan presente siempre, Señor, y tan interesado en que te conozcamos y en que te amemos, Señor, y en que podamos glorificarte, Señor. Ayúdanos a vivir como tú eres digno, Señor. Ayúdanos a vivir a la luz de tu evangelio. Danos hoy, Señor, el poder entender tu palabra, Señor, como tú eres digno. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos el estudio en el libro de Josué. Y veíamos que es este tiempo de transición. ¿Te acuerdas que era una palabra importante? De hecho, así se llama la serie. Es un momento en el que Moisés, el hombre que Dios utilizó para sacar al pueblo de Egipto, ¿te acuerdas? Si eres así como yo, onda Antiguo Testamento, ubicas con brazo fuerte, con señales, con prodigios, con mano poderosa, y ves cómo Dios libra al pueblo de Israel. Ves este tema que puedes estudiar en Hechos y en Números y en Deuteronomio, ¿no? Veíamos quién es este hombre Josué. Vimos que es el único de los aparte de Caleb, de los 12 espías que sobrevive, porque solo él y Caleb ven a lo que Dios les llama a ver en la tierra prometida, y no tienen miedo y dicen: ay, no, nos van a comer, o sea, ellos dicen: ¿sabes qué? Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan, vamos a tomar la tierra, Dios es bueno, y tienen este tema, ¿no? Desgraciadamente el pueblo escucha no a Josué y Caleb, sino a los otros 10. Escucha no, fíjate, esto es interesante, escucha no a la voz de lo que Jesús les estaba enseñando, sino escucha a la voz de lo que la mayoría decía. Entonces, a raíz de esta decisión que tú puedes ver en Números capítulo 14, el pueblo comienza a vagar por el desierto hasta que mueren todos los de esa generación, excepto Josué y Caleb. Y todos los demás ahí van quedando en el desierto por cuanto no creyeron en lo que Dios había dicho. Ahora, en este tiempo fueron guiados en el... ¿Qué es ese ruidito? ¿Alguien más lo escucha? Hay como un feedback así muy cañón. Entonces, si podemos igual bajarle el volumen, igual y con eso la armamos. Perdón. Entonces, te das cuenta cómo pasa este tema en el que durante este tiempo son guiados por Moisés. Y uno, ¿te acuerdas que veíamos la semana pasada así como: oh, Moisés, que hizo esto y el otro y aquello y tal cual y todo? Y uno dice: wow, ¿qué onda con Moisés? Pues Moisés ahora está muerto. Y le toca a este hombre, a este Josué, dirigirse al pueblo e introducirlos a la tierra prometida. Y ahora era interesante. Decíamos la semana pasada que Josué no era ningún chavito enclenque, así como como Juan de las flautas, ¿sabes? O sea, estás hablando de un hombre que sirvió como el general de Israel, que cuando se trataba de guerra, fue a guerra, que cuando se trató de poner sangre en sus manos, puso sangre en sus manos, que cuando se trató de obedecer y ser fiel, obedeció y fue fiel, también en las cosas pequeñas. Y ahora es este hombre el que se está dirigiendo al pueblo. ¿Y por qué te menciono todo esto? ¿Por qué todo esto es importante? ¿Por qué el contexto tiene un peso importante? Porque recordemos, ¿quién es el que está hablando? Josué. Este hombre que, como te decía, probablemente es, junto con Caleb, el único anciano de la iglesia. Es el único anciano del pueblo.
y está encargado de dirigir a un pueblo no pequeño. Ahora, a veces pensamos, o sea, como en el pueblo de Israel, y te imaginas ahí a 30 aldeanitos, ¿no? Caminando en el desierto. A veces a lo mejor, si has visto una película, te ubicas así como que esta escena, ya sabes, desértica, y unos aldeanitos así con una ropa como de sábanas así, porque para eso dio el presupuesto de la película, y ahí unos 3, 4 camellos. Pero realmente estás hablando de una población enorme. Son 12 tribus. O sea, 12 pueblos que son un pueblo. No es cualquier cosa, no es cualquier tarea la que Josué tiene. De ahí que Dios se encarga de animarle una y otra vez. Y ahora este hombre, Josué, es un cuate que vivió en Egipto y que Dios le libró de Egipto y Dios le sacó de Egipto. Es un cuate que ha visto de primera mano quién es Dios, cómo actúa Dios, su voluntad, su instrucción, su poder, sus señales. Es un cuate que vivió toda esta etapa en cómo Dios les, como te decía, con brazo fuerte les libró de Egipto para llevarlos al desierto. Ahora, ¿a quién le está hablando? Si tomamos como base lo que te decía de Números 14, de que a raíz de su incredulidad y desobediencia, la mayor parte del pueblo pereció en el desierto, entonces entendemos que Josué le está hablando a un pueblo o a una generación completamente nueva. Dios le está hablando a una generación para la cual el faraón y las plagas y el mar abierto son hechos históricos. Son cosas que ya ocurrieron, pero que no vieron de primera mano como Josué. Y es muy interesante esto. ¿Por qué es interesante? Porque Josué tiene una claridad definida de dónde lo sacó Dios y hacia dónde va. Y el pueblo necesita eso. ¿Sabes? Lo que tú y yo necesitamos una y otra vez de líderes, de pastores, de ancianos, de amigos cristianos más maduros, es eso. Que nos ayuden a ver con claridad de dónde Dios nos está tomando, de dónde Dios nos sacó, pero también hacia dónde Dios nos quiere llevar. De eso se trata el ministerio. De ahí que te vas a dar cuenta de que sí, gran parte del libro tiene que ver con la conquista de la tierra prometida y con la guerra y victoria y todo esto, pero te puedes dar cuenta que no es lo único. Josué no solamente se encargó como de llevar al pueblo, ¿no? Y llegar ahí a la tierra prometida, introducirlos así como de 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros, y no, ya, misión cumplida, aquí acabé. Tú puedes ver que una y otra vez fue usado por Dios para recordarle al pueblo lo que Él había hecho, para recordarle al pueblo quién era Dios y cómo podían relacionarse con Él. De ahí que tú vas a ver, no sé en cuánto tiempo, pero Dios nos dé gracia, en el capítulo 24, cuando Josué justamente ya, o sea, está despidiéndose y su ministerio está llegando al fin, Josué llega y empieza a recordarle al pueblo. Y puedes ver que reúne a todo el pueblo y les empieza a predicar. Ustedes en algún tiempo, sus padres vivieron en Egipto y Dios, y les comienza a narrar así toda la historia de lo que han sido estos años en el desierto. Les recuerda cómo Dios les ha dado el maná, les recuerda cómo Dios los ha sustentado, cómo los ha cuidado. ¿Sabes? Si tú tienes llamado al ministerio, esta es tu chamba. Recordarle a la gente quién es Dios y lo que ha hecho. ¿Sabes? Está padre el ayudar a los demás y está súper padre, ¿no? Pero lo principal es siempre eso, recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Si tú y yo vemos a Dios en la ecuación en la que estamos viviendo, tú y yo vamos a poder salir avantes. Si tú y yo perdemos de vista a Jesús, no importa lo que hagas, no importa lo mucho que te esfuerces, ya perdiste. Porque te perdiste de lo más maravilloso del mundo. Y sabes, es triste porque Josué hace bien las cosas, pero entonces, o sea, tú podrías como que bien decir, híjole, y si hasta aquí el libro está bien padre, ¿cómo rayos llegas a las historias en el libro de Jueces donde se matan unos a otros y donde hay, o sea, cómo pasa todo eso? Fíjate, acompáñame a Jueces capítulo 1, es el siguiente libro, Josué, Jueces, capítulo 1, verso 1. ¿Ya estás allá? Fíjate, dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel, ¿qué?
consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y es toda una historia, pero lo que quiero que veas aquí es una cosa importante. Josué está muerto, y el pueblo de Dios, ¿qué hace? Consulta a Dios, porque conoce a Dios, porque saben qué onda con Dios. Consultan a Dios y Dios responde. Veíamos en el capítulo 1 cómo Dios le hablaba a Josué, Josué responde, Dios responde, y es este ir y venir. Vemos en Jueces cómo las cosas inician como todo bien, ¿no? Josué ya no está, pero el pueblo consulta a Dios, hay guerra, y Dios responde. Capítulo 2, verso 6. ¿Ya estás allá? Fíjate, desde el verso 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, está haciendo como como flashback, ¿no? Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, o sea, ya se había repartido la tierra prometida. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Es decir, mientras Josué estuvo vivo, todos sirvieron a Jehová. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Es decir, Josué está vivo, todo bien. Muere Josué, están los ancianos que sirvieron con Josué, todo bien. Verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Quiero que notes esto. Josué está aquí en el libro de Josué, capítulo 1, hablando al pueblo de Israel. Les está relatando, narrando, recordando, contando todo lo que Dios ha hecho por ellos, todo lo que Dios es, y les está dando las bases para tener una relación con Él. Bien. Entonces, Jueces 1, bien. Los ancianos, es decir, la gente que había estado en ese tiempo, quienes habían escuchado el mensaje, habían hecho lo bueno delante de Dios. De ahí que tú puedes ver Josué 2:6, que mientras todos ellos estaban, esa generación vivió, la generación que fue como educada por Josué, por así decirlo, sirvió a Dios. Bien. Se levanta una nueva generación, capítulo 2, verso 10. Pero lo interesante no es que la Biblia dijera, y esta generación falló, o y esta generación traicionó, o esta generación olvidó, o esta generación tal. Lo interesante es que la Biblia dice que esta generación no conocía a Dios. Esencialmente es eso, no conocía a Dios. Y porque no conocía a Dios, ni la obra que Él ha hecho, verso 11, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y porque hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, verso 12, final de verso 12, sirvieron a los Baal y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Te das cuenta de la espiral descendente? Ok, veámoslo de abajo hacia arriba. Dejaron a Dios, sirvieron a los Baales, hicieron lo malo, no conocían la obra de Dios, porque no conocían a Dios. Si tú no conoces a Dios, ni sus obras, lo que sigue es dejarle. Y esencialmente, mi amigo, ¿quién falló ahí? La generación arriba de ellos. ¿Sabes? Qué padre que escucharon acerca de lo que Jehová había hecho. Qué padre que escucharon a Josué. Qué padre que obedecieron. Pero fallaron en transmitir esa realidad y esa verdad a la generación que venía después de ellos. Y el pueblo se descarrió. Y de ahí tú puedes leer cómo termina el libro de Jueces. ¿Algunos lo has leído? Es interesante, pero termina con: y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo llegas a eso? No conociendo a Dios. Esencialmente es eso. Te preguntas, ¿cómo llegamos a la sociedad en la que vivimos hoy en día? Chécate cómo cada vez más de esta sociedad está fuera Jesús. Y la gente, o sea, si tú hablas de que crees en unicornios, en extraterrestres, en reptilianos, a lo mejor te anda de raro, pero es como, pues es tu problema, ¿no?
Si tú hablas de que conoces a Jesús, eso es un problema. Enseguida tienes una etiqueta así gigantesca de intolerante, ¿no? Retrógrada, juzgón, ¿no? Algo. Pero cada vez más este mundo y esta sociedad va sacando a Jesús de la ecuación. Y tú puedes ver cómo eso es simplemente una espiral que sí o sí termina mal. Tú puedes leer el libro de Jueces y darte cuenta de que fue una etapa de terror. Terror, terror, terror. Entonces, cuando yo veo esta historia y cuando veo a esto que acaba de ocurrir con el pueblo de Israel y con toda esta generación, me pregunto dos cosas, o más que pregunto, o sea, veo dos cosas en la Biblia y como que saltan así y me llaman mucho la atención. Número uno, yo podría bien como preguntarme, ¿y todas las señales que Dios les dio? Y todos los recordatorios, fíjate, no te voy a spoilear todo el libro, pero ve conmigo ahí a Josué 4, nada más allá al 4, que es así como en poquitas semanas van a llegar ahí. ¿Ya estás allá? Que es aquí cuando ya Dios los cruza hacia la tierra prometida. 4:1 dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio de Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantaréis en el lugar donde habéis de pasar la noche, y levantadlas por en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Jehová llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Fíjate esto: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y las piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. ¿Cuándo? Para siempre. Y yo me pregunto, o sea, cuando leo esto, se levantó después una generación que no conocía a Jehová y que no conocía sus obras. Digo, o sea, ¿y qué rayos con esto? O sea, ¿qué hicieron? ¿Te imaginas? O sea, hay cosas que Dios nos manda que a veces nosotros decimos: ay, bueno, eso no es tan importante, ¿sabes? Probablemente algunos papás eran como: pues es un monumento ahí, ¿no? ¿Te pasa eso? Que a veces hay monumentos conmemorativos en la ciudad y no tienes ni idea de qué conmemoran, quién es el personaje que está ahí, quién es el artista que lo... ¿Y es una vil estatua? Y a lo mejor, o sea, a veces pasa que hay estatuas así, esculturas que han ganado premios así internacionales y que son así súper padres, y que tú dices: mira, es un cocodrilito, ¿no? ¿No? Y que cuando no conoces el significado y no le das valor a eso, no es más que un bonito adorno. Hay un artista colombiano muy como famoso, se llama Botero. ¿Sabías que en Puerto Cancún tenemos una obra de Botero? O sea, es una obra así, pero mucha gente ni se entera. ¿Por qué? Porque no se le da valor a las cosas. ¿Sabes? Probablemente esta generación fue así con la obra de Dios. Es como, pues unas piedritas ahí. Y yo digo: ¿qué rayos con esto? Puedes leer en Deuteronomio también muchas veces cómo Dios llama al pueblo a recordar y recordar y recordar y traer a memoria y tener en mente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que se nos olvida. Dios sabe que se nos olvida. Y eso es lo que pasó con el pueblo. De que la segunda cosa que yo como salta aquí: bro, ¿ya te diste cuenta de la responsabilidad tan grande que es ser papá? O sea, si tienes hijos, sí o sí, tu chamba es que ellos conozcan a Dios. ¿Sabes? O sea, si ellos deciden endurecer su corazón y rechazar el evangelio e ir y tomar otro camino, ¿sabes? Tú no eres culpable de eso. Pero si ellos no conocen a Dios, no tienen ni idea de quién es, no tienen ni idea de sus obras, y cuando ven tu vida,
lo único que ven es una religión adornada, pero no un evangelio puro y real, mi amigo, de eso sí eres culpable. Necesitamos que Dios nos capacite. ¿Sabes? Si tú eres papá, neta, clama, suplica a Dios porque Él te capacite y que Él te dé la gracia y en su misericordia te permita realmente transmitir el evangelio, transmitir el mensaje a la siguiente generación. La generación abajo de Josué falló en eso. Y tú puedes ver en el libro de Jueces las consecuencias que fueron terribles, realmente terribles. Regresamos a Josué 1. Fíjate, ahora, ¿cuál es el mensaje que Josué tiene para este pueblo? O sea, que ya vimos quién es Josué, ya vimos quién es el pueblo, ya vimos la importancia de transmitir las cosas que Dios nos enseña. ¿Cuál es el mensaje que Dios tiene para el pueblo a través de Josué? Fíjate, verso 11. Pasad en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Ok, número 1, Josué habla primero a los oficiales, es decir, a los ancianos, a los que sirven, a los líderes, a los que puedes verlos como, ¿te acuerdas cuando Moisés estaba tan atareado y Jetro, su suegro, llega y le dice, ¿por qué no estableces 70 ancianos y que que Dios ponga su espíritu? ¿Eso? Ok, son estos hombres. Y su misión es ir y también comunicar al pueblo más cosas, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Preparen alimentos porque en 3 días van a entrar a la tierra prometida, van a entrar a poseer la tierra que Dios les da. Ahora, cuando tú lees, preparen comida o preparen alimentos, dices, no, pues es una chambota. Bueno, pues hasta este momento, su chambota para preparar alimentos, ¿sabes cuál es? Salir del campamento y recoger lo que Dios les provee. Porque el maná seguía cayendo. Tú puedes ver que el maná, que era el pan angelical con el que Dios les sustentaba, no cesó hasta el capítulo 5 de Josué. No es hasta que ellos comienzan a tomar el fruto de la tierra que Dios les dio, que cesa el maná. Tú puedes leer en el capítulo 5, y al día siguiente, cesó el maná. Antes de eso, durante todos los años que estuvieron en el desierto, Dios les proveyó, y Dios les sustentó. Y ahora Dios les... Y tú puedes decir, ay, pero qué mala onda, ¿por qué ya Dios no les siguió proveyendo? ¿Quién les dio la tierra? O sea, no manches. O sea, a veces también decimos, ay, pues que ¿por qué Dios no me provee? O sea, ¿y tus manitas para trabajar, hijo, quién te las dio? No, pero es que, ay, es que Dios, a mí Dios no me sustenta. ¿Neta? ¿Y por qué estás respirando? O sea, ¿neta? Y entonces, ¿sabes? O sea, Dios les sustenta. Y entonces, cuando dice eso, preparen el alimento, tomen, o sea, maná, recojan maná, porque en 3 días vamos a pasar. Y ahora es muy interesante, porque dentro de 3 días, y aquí pasa algo, yo lo catalogo como maravilloso, y me encanta, porque es uno de esos textos que desnudan el corazón, sí o sí, o sea, que nos muestran nuestra condición, nos muestran muchas cosas, y ahorita va a ser por ahí. O sea, cacha esto, Dios les prometió una cosa, tierra, y se los viene prometiendo hace años, y se los ha recordado vez tras vez tras vez en el desierto. De hecho, el capítulo 1 comienza con Dios hablándole a Josué, diciendo, levántate porque tú vas a hacer esto, porque yo les he dado, porque yo les voy a entregar, como lo había dicho Moisés, toda la tierra, y les recuerda. Y veíamos que Dios es un Dios que habla, que Dios es un Dios que cumple lo que promete, y entonces ahora los tiene aquí así, al filito, al borde, así, de frente a la tierra prometida. ¿Y qué les dice Dios? Esperen 3 días. Y la neta es que es interesante porque esperar, no sé tú, pero yo diría Luis Miguel, no soy fan de esperar. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que nos diseña para no esperar. Así que nos está todo el tiempo moldeando y empujando hacia ser desesperados, hacia ser ansiosos, hacia vivir en esta como que exceso de velocidad, así como vivir todo el tiempo, ¿no? A velocidad extrema, ¿no? Y esto desnuda nuestro corazón porque no somos fans de esperar, no nos gusta. O quizá tú eres mucho más espiritual que yo, lo cual sería magnífico, y a ti sí te gusta, pero la realidad es que la mayoría de las personas no nos gusta esperar. Esperar por las promesas de Dios muchas veces es la parte difícil del cristianismo, es la parte difícil de vivir a Dios. ¿Por qué?
Porque como te decía, realmente este mundo está diseñado para hacernos olvidar la espera y la paciencia. Y es chistoso porque incluso escuchas cristianos que oran y ¿por qué oras? No, pues por paciencia. ¿Y cuándo la quieres? Ayer, ¿no? Y es así como todo el tiempo. Este mundo está diseñado para eso. O sea, si ves un coche, cada vez quieres el coche más rápido. Y ves, o sea, el deporte, ¿no? El fútbol, y ves cómo se jugaba antes y cómo se jugaba ahorita. Ves así las carreras, así 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora. Y cada vez todo es más rápido. Hasta las palomitas del microondas son más rápidas, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba chavito tardaban 4 minutos. Ahorita le picas y en minuto y medio, dependiendo del horno, tú ya tienes palomitas. Todo es más rápido. Todo es más rápido. Y este mundo nos presiona para eso. Entonces quieres pagar mordida para ahorrarte la lata de ir a hacer una fila para pagar tu multa. Quieres dar algo o te quieren sacar algo en una oficina pública para que no tengas que hacer la lata de hacer todo un trámite. Quieres que todos tus servicios se puedan pagar en el Oxxo para no tener que ir a hacer fila al agua, al gas, a la luz, ¿no? ¿Ubicas eso? Tienes clientes en el trabajo que quieren un trabajo de un mes y te lo piden para la próxima semana. Tienes un jefe que te pide los reportes del año en un mes, ¿no? Y en diciembre, no, es que tenemos que hacer todo el ajuste del mes, ¿no? del año, ¿no? Y cierre de año y las oficinas están así. Porque claro, tienes un jefe que quiere que produzcas el doble en la mitad del tiempo con una cuarta parte del sueldo que necesitas. Así funciona este mundo. Entonces nosotros perdemos la capacidad de esperar y caemos en esta desesperanza, en esta impaciencia. ¿Y sabes cuál es el tema? El tema es que Dios tiene la eternidad así, a su alcance. El universo está a su alcance. El tiempo no le afecta. Entonces nosotros estamos frustrados pateando el bote de basura de la oficina porque tenemos un problema el martes y Dios está en silencio. Y sabes, Dios nos lleva a este punto en el que necesitamos recordar que el tiempo es suyo y que necesitamos esperar en Él. Pero este mundo nos lleva a lo contrario. Entonces, claro, cuando tú vives en esta ecuación de un mundo sobreproductivo, que siempre tiene prisa, que siempre está rápido, que confía en su propia capacidad y no en vivir funcionando bajo la dirección de Dios, entonces tienes a este mundo que cuando llega Dios y cuando llegan sus promesas y cuando llega su palabra, ¿sabes qué te responde? No tengo tiempo. Entonces tienes a este hermano que no ora porque no tiene tiempo a esperar a que Dios responda. Entonces prefiere producir, porque tengo que sustentar a mi familia, porque tengo que hacer no sé qué, hasta que Dios, siendo Dios en su misericordia, se encarga de bajar los botones adecuados. Ok, ¿qué es lo que te impide acercarte a mí? ¿Tu trabajo? ¿Y neta crees que produciendo vas a y descuidar tu familia? Ok, ¿qué te parece si quito esto? No, es que yo y tu salud, bro. ¿Y tú crees que para Dios, o sea, qué necesitas para confiar en mí? ¿Estar en cama un mes? Va. Lo que sea necesario para salvar tu alma. Y a veces vemos esas cosas como, no, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué te estoy salvando, hijo? Porque te estoy enseñando a ser paciente. Porque te estoy enseñando a esperar por mí y no por ti. Porque te estoy librando del engaño de pensar que tú puedes controlar el tiempo y que tú puedes producir por ti mismo. A lo mejor hay cosas que sí puedes hacer. Y puedes chambear y ser diligente y tener tu quinta casa en Playa del Carmen. Está padrísimo. Gloria a Dios por eso. Está súper padre. Pero, ¿sabes qué, bro? O sea, cuando pienses en esas cosas, procura no afanarte. Porque en el momento en el que te afanas y eso te quita el sueño, ya perdiste. Pero no, Marcelino, si trabajar está súper bien y tener... Sí, claro que sí. Pero acuérdate de Lucas 12, mi amigo. Fíjate conmigo a Lucas 12, del 13 en adelante. Cuando te afanes por la chamba, por el dinero, por ese tipo de cosas, acuérdate de Lucas 12, o sea, tenlo en mente. Y ojo, no te estoy condenando, no te estoy diciendo que tener dinero es malo,
Pero acuérdate de esto, para que tengas todo en la perspectiva correcta. Lucas 12:13 dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, voy a derribar mis graneros y los voy a edificar mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Acuérdate de eso. ¿Sabes? Insisto, no te estoy condenando, no está mal ser trabajador, no está mal tener dinero, no está mal que tengas tu carrito, no está mal que tengas tu casa, no está mal que proveas a tu familia. Son cosas padres. Pero recuerda siempre, tu descanso y tu reposo no provienen de las cosas que tienes y del tiempo en el que tú lo produces. Tu descanso y tu reposo deben venir de Dios. Y siempre de Dios. Y si tú eres así como, ay no, Marcelino, ¿tú por qué eres pastor? Te lo prometo que no. ¿Sabes cómo me acordé de este texto? Porque esta semana esta ha sido una batalla para mí. Como algunos de ustedes saben, la próxima semana Andrea y yo nos mudamos. Entonces, mudanza, cajas, ropa que doblar y un chorro de cosas que hacer. Y estábamos los dos así como que en medio de la semana. Y ¿sabes? Fue chistoso, pero Dios usó ahí a mi esposita para recordarme este texto. Porque estaba así como, ay, ay, ay. Y dijo, necios, esta noche piden nuestra alma y nosotros doblando cajas. ¿Y sabes qué? Sí, totalmente. Y sabes, a veces algo tan sencillo como armar una caja puede distraernos. ¿Cuánto más este mundo que está diseñado para eso? Si tú has leído Cartas del Diablo de su sobrino, no es... Aclaro, no es la Biblia, no es inspirado y tampoco estoy diciendo que sí. Es un libro de C.S. Lewis, es una novela, C.S. Lewis siendo cristiano y relata muchas verdades bíblicas, pero no es la Biblia. Dicho eso, para que a nadie le ofenda, si tú has leído alguna vez este libro, te puedes dar cuenta que se trata como de un diablo mayor dándole como lecciones a un diablo jovencillo, ¿no? Que tiene ahí como que a un cautivo, esencialmente eso. Y tú puedes ver que mucho la estrategia de Satanás y la estrategia del diablo no es que este hombrecito odie a Jesús, o el Evangelio, o la iglesia, o a su pastor, o a sus hermanos. La chamba es mantenerlo distraído, porque si tú lo distraes, no ve a Jesús, y si no ve a Jesús, ya perdió. Lo mismo para ti y para mí, mi amigo. ¿Sabes? Si tú y yo nos distraemos de ver a Jesús, ya perdimos. Entonces, en Cristo, los días de espera no son días de desperdicio, no son días de retraso, no son días como de fallo de agenda, ¿no? Si tú eres así de este paso súper productivo, que la agenda es así, cada 10 minutos está súper, y de estas personas que si te cancelan una cita y la tienes que mover, se te mueve el mundo. Mi amigo, los días en Cristo no son así. Los días en Cristo no son perdidos, no son desperdiciados. La espera en Cristo es preparación. La espera en Cristo es voltear a verlo a Él, confiar en Él, recoger del alimento que Él te da, prepararte con lo que Él te provee, tomar lo que Él te está dando en ese momento y entonces sí obedecer a Dios. Esa es la espera en Cristo. Es pacientemente prepararse confiando en que Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer. Esencialmente eso. Entonces, fíjate, verso 12. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y ahorita vamos a ver eso. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis.
hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Ok, ¿qué pasa aquí? Josué habla específicamente a la tribu de los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, ¿no? Está hablando específicamente a estas tribus y les está recordando algo que ocurrió en Números capítulo 32. Ahora, ¿qué pasa en Números 32? El pueblo está todavía de este lado del Jordán, todavía no han entrado a la tierra prometida, tal como aquí están de este mismo lado, y han comenzado a avanzar hacia la tierra prometida. ¿Te acuerdas que han pasado años en el desierto? Y tú puedes ir como que siguiendo la secuencia y ver cómo hay tribus o pueblos o reinos que se les van atravesando y Dios les va dando victoria. Y derrotan, por ejemplo, a Og, rey de Basán, y empiezan a derrotar a muchas tribus. Entonces llegan a un punto en Números capítulo 32 en el que los Rubenitas, Gaditas y la media tribu en Manasés voltean a ver la tierra y dicen, pues como que aquí está chido, ¿no? Ah, mira, pues si hay pasto, yo tengo vacas, y hacen la matemática, ¿no? O sea, como, yo quiero esto. Esto es lo que quiero. Y entonces ellos se acercan con Moisés y le dicen a Moisés, ok, si tus siervos han hallado gracia, déjanos quedarnos de este lado y ustedes pasen, ¿no? Y Moisés le dice, espera, o sea, ¿cómo? Tus hermanos van a ir a la guerra, o sea, van a ir a obedecer lo que Dios les dijo, van a arriesgar sus vidas, ¿y ustedes se van a quedar aquí? O sea, no manches. ¿Tienes idea de cómo eso va a afectar al pueblo? ¿Tienes idea de cómo los va a desanimar? ¿Tienes idea de lo que va a pasar? Y es muy interesante por dos cosas que podemos ver ahí y que a mí me vuelan la cabeza. Número uno, puedes ver cómo Moisés, o sea, tiene como genuinamente este temor porque recordaba lo que había pasado hace tantos años y justo con lo que empezamos. ¿Te acuerdas la última vez que alguien como que intimidó al pueblo? Números 14, los 10 espías versus los 2. Y el espíritu de los dioses prevaleció sobre el pueblo. Y el pueblo se intimidó y cayó en este rollo, no, oh Dios no nos va a dar la tierra, nos van a... Y se desanimaron y toda esa generación murió. De que, obviamente, cuando esto pasa, Moisés es como... ¡Ah! Y tiene temor de que vuelva a ocurrir lo mismo. Y por un lado tienes a esta tribu de los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu Manasés, que puedes decir como, pero ¿qué onda? O sea, si lo que Dios está allá y ¿ustedes quieren esto? Y me encanta porque si tú ves la foto desde fuera, tú puedes ver el error humano, ¿no? Y decir como, pues estos cuates están fallando porque no es la voluntad perfecta de Dios. Tú puedes decir, pues qué onda con Moisés, que está ahí todo miedoso y temeroso. Pero si tú pones la mirada en el lugar correcto, tú ves a Dios. Por un lado teniendo misericordia de Rubenitas, Gaditas y la media tribu de Manasés, siendo como dándoles la gracia que ellos querían en ese lugar. Como va, aquí se quieren quedar, va. Yo tengo esto, pero va. Dios así siendo súper bueno. Y por otro lado también puedes ver a Dios teniendo cuidado del pueblo y de Moisés. Y no repitiendo la misma historia que pasó en Números 14. Y no permitiendo que todo el pueblo así se agüitara, sino Dios cuidando a todos. Y Dios siendo fiel con absolutamente todos. Entonces me gusta, ¿sabes? Porque tú puedes ver años después cómo esa promesa que se hace ahí de que como las mujeres, los niños y el ganado se iban a quedar de ese lado, pero aún a pesar de eso, estas dos tribus dicen, no, ¿sabes qué? No nos vamos a quedar aquí, vamos a ir con ustedes y vamos a pelear con ustedes. Y cuando Dios nos haya dado la victoria, y me encanta eso, no, si Dios nos da la victoria, no, cuando Dios nos haya dado la victoria, cuando Dios haya dado reposo, porque seguro lo va a hacer, entonces volvemos. Y aquí puedes ver el cumplimiento de eso. Como
al final del día la confianza, como te decía al principio, no está ni en la cantidad de pueblos o tribus que vayan, ni en tener o no tener a Moisés, porque me encanta, o sea, en Números 32 Moisés está preocupado, cuando en Josué 1 Moisés ya ni existe. Pero no es ni por el pueblo, ni por Moisés, ni por Josué, sino es porque Dios estaba con el pueblo, que entonces pasa todo esto. Y a lo largo del libro de Josué vas a ver cómo Dios fue fiel a cada paso, a cada promesa con Israel, a cada batalla, a cada lugar que iban empezando a conquistar. Dios fue fiel. Entonces, esencialmente, con nuestra vida es lo mismo, mi amigo. ¿Sabes? A veces tú y yo podemos estar así, ¿no? O desanimados, o temerosos, o cómodos, ¿no? En lugar de como que avanzar hacia lo que Dios nos está llamando, como quedarnos así como cómodos o lo que sea. Y ¿sabes? Me encanta porque en todas las opciones, la solución es Cristo. Y en todas las opciones, a pesar del humano, Cristo es la solución. Y Cristo es quien provee y cubre con su gracia y cubre con su misericordia y arma ahí para que todo salga bien. Es lo mismo en nuestras vidas. Me gusta mucho ver cómo después pasa esto, ¿no? Van a pasar y van a ayudar y pasa, se cumple esta promesa, ¿sabes? Este tipo de promesas no es algo que como que pasa así de oquis y se olvida. Cuando tú y yo, o sea, prometemos algo delante de Dios, ¿sabes? Dios toma muy en serio las cosas que les decimos. Y ¿sabes? Dios es tan bueno que no espera perfección de nosotros, ni espera así como que algo así súper pro de nosotros. O sea, ¿cómo te explico? Dios nos agarró del pecado. O sea, Dios hizo al hombre del barro. ¿Neta crees que Dios va a tener altas expectativas de ti y de mí? Dios tiene expectativas de lo que Él puede hacer en ti y en mí. No en nosotros. Entonces tú y yo podemos descansar en eso. Y podemos confiar en eso. ¿Sabes? No en quienes somos nosotros, no en lo que nosotros producimos, sino en lo que Dios es. Y eso es aire puro. Verso 16, y ya con esto vamos a ir acabando. 16 al 18. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras, en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y que seas valiente. Y aquí puedes ver al pueblo animando a Josué. Y me encanta esto. Vuelve al mood de la semana pasada. O sea, eres Josué. Moisés acaba de morir, tienes una chambota y tienes que venir a recordarle a estos cuates que cumplan su promesa, ¿no? De que vayan a la guerra. Y tienes este tema como de, híjole, pues no soy Moisés. ¿Me van a hacer caso? ¿Me van a respetar? ¿Me van a obedecer? Y Dios como respaldándote, ¿no? ¿Te acuerdas? La vez pasada vimos como 3 veces Dios le recuerda: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, guarda mis mandamientos, cumple mi palabra, como estuve con Moisés estaré contigo, nadie te va a hacer frente porque yo estoy contigo. Y entonces aquí puedes ver cómo se cumple lo que Dios le había dicho a Josué. Y cómo Josué puede así ver la respuesta de Dios de forma inmediata. Porque él llega con esas tribus, le recuerda la promesa que hicieron en Números 32, y la respuesta del pueblo es: sí, lo que nos digas vamos a hacer. De la manera en que estuvimos con Moisés, vamos a estar contigo. Así como lo obedecimos a Moisés, así en todo lo que nos mandes, te vamos a obedecer. Y esto es una confirmación de las palabras que Dios le ha dado a Josué. Y el pueblo acepta esta transición y acepta este liderazgo de Josué y acepta a Josué como el hombre que ahora va a estar delante de ellos y delante de Dios y que les va a guiar a alcanzar lo que Dios les llamó a hacer. Y me encanta, me fascina Dios como siempre tiene las palabras correctas. Por si acaso Josué pudiera así como que aún tener una duda, ¿cuál es la condición que le pone el pueblo? Verso 18. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué se tenía que esforzar Josué? ¿Te acuerdas?
en meditar de día y de noche, todo el tiempo, los mandamientos, para guardar y hacer conforme a lo que está escrito, para atesorar y ejecutar todo lo que Dios les había dicho. Y las tribus les dicen, solamente esfuérzate y sé valiente. Así solamente les confirma. Dios ahí confirmando una vez más el llamado a la vida de Josué. Y me encanta eso, me gusta ver la fidelidad de Dios. ¿Sabes? Dios ama confirmar su palabra. Tú y yo necesitamos amar, hablarle y preguntarle y ser guiados por él. Señor, izquierda o derecha. Señor, arriba o abajo, al frente, atrás, ¿a dónde voy, Señor? Y sabes, el problema es que a veces se nos olvida. Y ¿te acuerdas cuando aprendiste a andar en bici? ¿Aprendiste con las llantitas? Yo sí. Y me acuerdo que cuando aprendí con llantas, yo lloraba y tenía miedo y estaba así como... ¡ah! Y cuando me quitaron las llantas y mi papá agarraba la bici, para mí era como, ay, que no la suelte, y que no la suelte. ¿Y sabes qué? Tan pronto la soltó y vi que podía avanzar 2 metros sin caerme, automáticamente hay un sentimiento como de libertad, como, yo puedo solo. Para en la primera curva caerme. Y sabes, a veces así somos con Dios. Señor, enséñame, muéstrame, guíame. Y Dios nos va... Y cuando crecemos y maduramos y empezamos a entender 2, 3 versículos y ya tienes de memoria tal, y ya cruzaste tal discipulado, ya llevas 1 año viniendo a la iglesia, dices, Señor, yo puedo solo. Y sabes que en la gracia y misericordia de Dios, Él te va a permitir a la vuelta de la esquina rasparte la rodilla para que te quede una cicatriz que te recuerde que necesitas depender de Él. ¿Sabes? La cicatriz en mi rodilla, no sé si alguna vez lo has visto, créeme, créeme, comunica que no debía haber dado esa curva. Pero ¿sabes qué? Dios en su misericordia permite ese tipo de cosas para que tú y yo recordemos que necesitamos siempre depender de Él. Siempre. Así que, en conclusión, vemos a un Josué siendo llamado por Dios, vemos a un Dios respondiendo y respaldando el llamado, y vemos al pueblo confirmando el llamado. Y lo que me gusta y lo que me derrite y me deleita de eso es que en las 3 ecuaciones quien inició la conversación fue Dios. Es Dios quien habla a Josué, es Dios quien manda a Josué a hablar al pueblo, y es Dios quien pone en el pueblo estas palabras de confirmación para Josué. Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente. Mi hermano, para tu vida es lo mismo. Solamente te pido que te esfuerces y que seas valiente.